Es un método que se usa para separar los componentes de una solución líquida, el cual depende de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. Ambos componentes están presentes en las dos fases. La fase de vapor se origina de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. El requisito básico para separar los componentes por destilación consiste en que la composición del vapor sea diferente a la composición del líquido, con el cual está en equilibrio en el punto de ebullición de este último. La destilación se basa en soluciones en las que todos los componentes son bastante volátiles, como soluciones amoníaco-agua o etanol-agua, en las que ambos componentes también están en fase de vapor. Métodos de destilación. Primer método. Consiste en la producción de un vapor por ebullición de la mezcla líquida, que se va a separar en una sola etapa. Para recuperar y condensar los vapores, en este método no se permite que el líquido regrese al destilador de una sola etapa y se ponga en contacto con los vapores que se desprenden. Segundo método. Implica el retorno de una porción del condensado al destilador. Los vapores se desprenden a través de una serie de etapas o platos y parte del condensado fluye hacia abajo a través de la serie de etapas o platos a contracorriente con respecto a los vapores. Este segundo método se llama destilación fraccionada, destilación con reflujo o rectificación. Tipos de destilación. Existen 3 tipos importantes de destilación que se verifican en una sola etapa o en un solo destilador y que no incluyen rectificación. Destilación de equilibrio o instantánea. Se verifica en una sola etapa. La mezcla líquida se vaporiza parcialmente. Se permite que el vapor establezca un equilibrio con el líquido y entonces se separen las fases de vapor y de líquido. Eso se puede hacer por lotes o en régimen continuo. Destilación simple o por lotes. Se introduce el líquido en un recipiente de calentamiento. La carga líquida se hierve lentamente y los vapores se extraen con la misma rapidez con la que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolecta el vapor condensado, el destilado. La primera porción de vapor condensado es más rica en el componente más volátil. A medida que se procede con la vaporización, el producto vaporizado es más pobre. Aplicaciones. Se emplea en la industria del vino. También encontramos ejemplos típicos en los que se aplican a este tipo de destilación. El sistema butanol-etanol, el sistema agua-metanol. Destilación simple con arrastre de vapor. Los líquidos con alto punto de ebullición no se pueden purificar por destilación a presión atmosférica, puesto que los componentes de la mezcla líquida podrán descomponerse a las temperaturas elevadas que se requieren. Con frecuencia, las sustancias de alto punto de ebullición son casi insolubles en agua, entonces se logra una separación a temperatura más baja por medio de una destilación simple con arrastre de vapor. Método que se utiliza con bastante frecuencia para separar un componente de alto punto de ebullición de cantidades pequeñas de impurezas no volátiles. Aplicaciones: industria cosmética y farmacéutica, como perfumes, principios activos, etc. Industria de alimentos y derivadas, potenciadores del sabor para todo tipo de bebidas, helados, galletas, golosinas, productos lácteos, etc. Industria de productos de limpieza, fragancias para jabones, detergentes, desinfectantes, productos de uso hospitalario, etc. Destilación fraccionada. Es una variante de la destilación simple que se emplea principalmente cuando es necesario separar líquidos con punto de ebullición cercanos. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Esta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes platos. Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores que ceden y los líquidos que reciben. Aplicaciones: algunos de los ejemplos más comunes son el petróleo y la producción de etanol. Destilación al vacío. Consiste en reducir la presión de operación para obtener la ebullición a temperaturas bajas, ya que un líquido empieza a hervir cuando su presión de vapor iguala la presión de operación. Aplicaciones: la separación de vitaminas a partir de aceites animales y de pescado, lo mismo que en la separación de muchos productos sintéticos industriales como los plastificantes. Destilación azeotrópica. Es una de las técnicas usadas para romper una mezcla azeotrópica en la destilación. Una mezcla azeotrópica es aquella mezcla líquida de 2 o más componentes que poseen una temperatura de ebullición constante y fija. Esta se forma debido a que, al pasar al estado vapor, se comporta como un líquido puro.
es decir, como si fuese un solo componente. Esto se verifica en el hecho que el vapor producido por la evaporación parcial del líquido tiene la misma composición que el líquido. Aplicaciones: industria petroquímica. Equipos para destilación. Columnas de destilación. Una columna de destilación simple es una unidad compuesta de un conjunto de etapas de equilibrio con un solo alimento y dos productos, denominados destilado y fondo. Incluye, por lo tanto, una etapa de equilibrio con alimentación que separa dos secciones de etapas de equilibrio denominadas rectificación y agotamiento. Torre al vacío. La función de una torre al vacío es la de fraccionar hidrocarburos que hierven a más de 700 grados Fahrenheit, 300 grados centígrados en la columna de crudo. Torre estabilizadora. Es un tipo de columna fraccionadora muy sencilla, usada generalmente para controlar la presión de vapor de la gasolina por fraccionamiento de una parte predeterminada de butano que sale con los productos de cabeza. Torres absorbedoras de MEA. Se usa monoetanonamina en muchos procesos de absorción. En este ejemplo de absorbedor es una torre de relleno. Torre separadora de alta presión. La función de un tambor de evaporación a baja presión o tambor de flash es la de eliminar hidrógeno y otros gases ligeros disueltos en los hidrocarburos. Debido a la alta presión en el recipiente precedente al tambor de evaporación a baja presión. Torre despropanizadora de olefinas. La función es de recibir el producto de la cima de la desbutanizadora y separar el propano, propileno, ácido sulfúrico y materiales livianos de los butanos y materiales más pesados. Torre splinter de isobutanos y butilenos. Separan por la cima los vapores más ricos de isobutanos y por el fondo normal butanos y butilenos. Torres despropanizadoras. Separan por la cima vapores ricos en propanos y por el fondo isobutanos y algo normal butano con propano. Torre desbutanizadora. Separa por la cima butanos y por el fondo productos alquilados. La ventaja de eliminar productos ligeros es que las torres que siguen a desbutanizador pueden operar a presiones más bajas. Una torre desbutanizadora es de 300 platos AC con válvulas de acero inoxidables con 12% cromo. Torres fraccionadoras de productos. Está diseñada para tomar alimentación desulfurizada, hidrocraqueada y desbutanizada, y de forma similar a la de una columna de crudo. Su función es la de separar una alimentación de multicomponentes en varios productos terminados y productos para alimentar a otras unidades en una refinería. Torre absorbedora. Su función es la de eliminar los hidrocarburos de una corriente gaseosa, compuesta de hidrocarburos C1 a C4. Torre de isobutinizadora. Separan por la cima vapores ricos de isobutanos y por el fondo normal butanos con productos alquilados. Torres rectificadoras de alquilos. Retiran por la cima alquilato liviano y por el fondo alquilato pesado. Todas las torres de esta forma utilizan un rehervidor que suministra la temperatura suficiente para separar los productos, menos la lavadora de vapores. Ya. ¿Por qué no me dices? Los alambiques. El alambique o alquitara es el aparato utilizado para destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por calentamiento y posterior condensación por enfriamiento. Fue inventado para producir perfumes, medicinas y el alcohol procedente de frutas fermentadas. Es una herramienta de destilación simple que está constituida por una caldera o retorta, donde se calienta la mezcla. Los vapores emitidos salen por la parte superior y se enfrían en un serpentín situado en un recipiente refrigerado por agua. El líquido resultante se recoge en el depósito final. Destilación. Ventajas. En muchos casos, la separación de las mezclas es rápida. La destilación es muchas veces el único método de separación de ciertas mezclas y cuando es posible, se alcanza una eficiencia muy alta. Pueden separar mezclas muy complejas. No es necesaria la adición de otro componente como es el caso de la absorción y desorción. Los productos que se obtienen son relativamente puros.
Desventajas. La destilación no es recomendable para algunas mezclas de componentes que no tengan los puntos de ebullición muy cerca. Por otro lado, ciertas mezclas no se pueden calentar porque sufrirían un proceso de descomposición. En la industria alimentaria no se utiliza la destilación, tampoco se separan perfectamente los componentes si forman una mezcla azeotrópica. En algunos de los casos, los costos son altos para alcanzar la energía necesaria para la evaporación. No es recomendable trabajar con sustancias que sean fácilmente reactivas o corrosivas. Ecuaciones de destilación. Como tal, existe una gran variedad de ecuaciones que describen el proceso unitario de la destilación, pero una de las principales, donde lleva el fundamento, es la ecuación de la volatilidad relativa, que consiste en la separación entre un componente y otro entre fases, y es una medida de la posibilidad de separación. Para resolver balance de materia con el tema de destilación, es fundamentalmente recordar la ley de la conservación, que consiste que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Es la base fundamental para la resolución de problemas.